Señor doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Excelentísimo embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Excelentísimos embajadores de Honduras, Ecuador, Marruecos, Bolivia, funcionarios de nuestra Cancillería, funcionarios de la Embajada de la República Popular China, excelentísimo embajador de Bolivia, acá por favor adelante, estos son los sitios reservados para ustedes. Miembros de la mesa de honor, doctor Jorge Arroyo Prado, director de nuestra Escuela de Posgrado, doctor Francisco Miro Quesada Rada, coordinador de nuestro doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesores nuestros, doctor Hugo Guerra Arteaga, doctor Juan Belit Granda, honorable exministro de Educación, Carlos Maltica Fausto, miembros de ILADIR, ilustres invitados, amigas, amigos todos. La Universidad Ricardo Palma, siempre atenta a los grandes problemas de la realidad nacional e internacional, está abriendo esta noche esta conferencia y estos comentarios, esta mesa redonda sobre el fallo de la Haya, alcances y consecuencias. En el medio universitario, esta es la primera actividad que se desarrolla en el medio universitario nacional, sobre un tema de palpitante actualidad. Queremos también, iniciando este acto, informar a toda la comunidad que una persona muy querida por nosotros, maestra de todos nosotros, maestra del pregrado en San Marcos, la doctora María Luisa Rivara de Tuesta, fundadora de nuestra maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesora de nuestro doctorado, ha fallecido recientemente. Ella ha trabajado arduamente en la escena nacional, tiene numerosas publicaciones, es una mujer excepcional que ha guiado nuestros pasos en el pregrado. Recordamos un libro que nos orientó, la investigación monográfica que nos enseñó prácticamente a todos a leer, a redactar, a hacer fichas, a pormenorizar el detalle de los libros, y luego aquí en nuestra maestría y en nuestro doctorado dictó el curso de integración latinoamericana, y todos los que hemos sido sus alumnos del doctorado ya graduados recordamos la severidad suya y al mismo tiempo la ternura. Recordamos el estricto cumplimiento de las normas académicas y cómo ella ha formado a excelentes doctores. Por ella vamos a pedir, iniciando este acto, hacer un minuto de silencio. De pie, por favor. Para nuestra maestra de siempre, la doctora María Luisa Rivara de Tuesta, vaya un fuerte aplauso. Asiento, por favor. Acto seguido, escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del director de nuestra Escuela de Posgrado, el doctor Jorge Arroyo Prado, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso.
señor doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de nuestra Casa de Estudios, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, doctor Hugo Guerra Arteaga, doctor Juan Belit Granda, doctor Francisco Mira Quesada Rada, doctores miembros del cuerpo diplomático que nos honran con su visita, señores miembros de IRADIR, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, distinguidas personalidades del mundo académico, cultural y empresarial que nos acompañan, profesoras y profesores de la Universidad Ricardo Palma, estudiantes de posgrado en Ciencia Política, estudiantes de otras universidades e invitados que engalanan este acto académico de singular relevancia para nuestra vida institucional. Permítame, señor rector, personificar la bienvenida a todos los asistentes en la persona del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, distinguido abogado y académico que integró el equipo de juristas y especialistas que nos representaron ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en defensa de la causa de nuestro país, con los resultados que todos conocemos y cuyos detalles y proyecciones precisamente los compartirá con nosotros el embajador Rodríguez Cuadros, cuya presentación oficial y semblanza la hará el doctor Francisco Mira Quesada Rada, distinguido abogado y politólogo, pionero de la ciencia política en el Perú, quien el día de hoy se reincorpora a la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, luego de su exitosa gestión al frente de la dirección del Diario El Comercio. Quiero aprovechar este magnífico escenario para anunciar a todos ustedes que el doctor Francisco Mira Quesada Rada se hará cargo de la coordinación del doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además de tener bajo su responsabilidad el desarrollo de la Cátedra de Teoría Política Contemporánea para los ingresantes al doctorado en este semestre 2014-1 que empezamos el 17 de marzo, compartiendo la ardua tarea de sostener el programa de Ciencia Política en forma conjunta con el profesor Estanislao Villasante Rivera, coordinador de la Maestría en Ciencia Política y miembro del Comité de Autoevaluación de nuestra Escuela de Posgrado. Bueno, sin más preámbulo, señores y señores, sean bienvenidos a este acto académico que estará conducido por el doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y que está siendo conducido por nuestro distinguido profesor Eduardo Arroyo Laguna. Muchas gracias, señores. A continuación escuchamos la presentación y semblanza que hace el doctor Francisco Mira Quesada Rada, nuestro coordinador de la doctoral en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sobre el conferencista de hoy, el doctor y embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Un fuerte aplauso para el doctor Francisco Mira Quesada Rada. Señor rector Iván Rodríguez, señor director de posgrado de nuestra universidad, querido Manuel, y ahora voy a hablar de Manuel Rodríguez, voy a hacer una semblanza de Manuel Rodríguez, de la vida de Manuel Rodríguez, que ha concluido con un acto extraordinario en defensa de los intereses del país. Juan Belit, querido Juan, destacado profesor de nuestra doctoral, de nuestra maestría en Ciencia Política, y querido Hugo, destacado abogado, periodista y también catedrático de nuestra universidad.
Conocí a Manuel Rodríguez cuando, después de estudiar en Francia y España, me trasladé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue en abril de 1969, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad, y me lo presentó Hernán Ponce, ahora almirante, que integra el cuerpo jurídico de la Marina. Desde el momento en que nos conocimos y luego de intercambiar ideas, nació entre nosotros una profunda amistad. Lo primero que me llamó la atención de Manuel fue su agudeza para analizar los temas que conversábamos y su amplia cultura. Tenía 21 años, lo sigue teniendo. Siempre tuvo una gran vocación para el estudio y la investigación. Recuerdo las largas noches que pasábamos estudiando en la casa de su papá, José Gabriel Rodríguez Figueroa, situada en la calle Bacaflor de Magdalena del Mar. Más o menos, cuando estábamos en tercer año de facultad, él y Guillermo Russo decidieron ingresar a la Academia Diplomática. Incluso fue Guillermo Russo quien me quiso animar para que ingresara también. Pero les dije, ustedes serán embajadores y yo periodista, entonces yo los voy a visitar a ustedes. Y así pasó, ya ha pasado varias veces. Más o menos cuando estábamos, bueno, como dice pues el refrán, pero lo voy a voltear, del dicho al hecho no hay mucho trecho, lo he volteado porque sí lo hay. Así fue cuando ellos, luego de una larga carrera diplomática, fueron embajadores y yo los visité de manera constante. He estado con Manuel, he tenido la suerte de estar con Manuel en Ginebra, he tenido la suerte de estar con Manuel en París. Manuel es cusqueño, estudió en el Colegio Salesianos y luego ya en Lima en la Unidad Escolar Ricardo Palma. Otra coincidencia del destino, porque ha impartido cátedra en esta universidad y por supuesto seguirá impartiendo cátedra en ella, que también se llama Ricardo Palma, o sea, tiene una relación con el tradicionalista, y que ahora nos congrega esta universidad para escuchar una conferencia suya sobre su experiencia en La Haya, quizás la misión diplomática, por lo menos a mi modo de ver, más importante en su larga trayectoria profesional, por lo que significa su contribución a un hecho histórico como es haber logrado que se fije definitivamente nuestra frontera marítima. Sería largo hablar de los momentos que pasamos como estudiantes y fuera de la universidad. Recuerdo que en 1970 ingresamos a la Asociación Artística y Cultural Jueves para servir al Perú, eso decíamos, a través de la difusión del arte y la cultura. Ingreso feliz para mí, pues tuve la suerte de conocer a Ana María Westphalen, que luego sería mi esposa. El arte y la cultura. Para divulgar el arte y la cultura fuimos a Villa El Salvador, que recién empezaba y recién se había fundado, y a las comunidades del Valle del Mantaro, a Marco, a Coya, en Jauja, y combinamos la marinera peruana con la danza andina, en momentos realmente maravillosos de integración de peruanos a través del arte y de la cultura. Manuel siempre tuvo interés por los problemas sociales del Perú. Quiere una sociedad justa y no arbitraria. Es un auténtico demócrata y humanista. En este último caso, no solo por su cultura, sino por su compromiso por el bienestar de la condición humana. Además de estudiar en San Marcos, tiene un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de París. También posee diplomas en Relaciones Internacionales
otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública de París y en American Politics por la New York University. Como docente, se puede advertir su ya larga vocación de maestro que se remonta a los años de 1969-1970, cuando fue profesor de Economía Política en el Colegio Peruano Británico. Ha dictado cursos de Derecho y de Relaciones Internacionales en el Perú, obviamente, El Salvador y Francia. Es profesor en esta universidad y enseñó en San Marcos, San Martín de Porres, el Centro de Altos Estudios Nacionales y la Escuela Superior Naval. Su vida docente demuestra que ha mantenido su vocación de maestro que le conocí desde la universidad. Su carrera diplomática ha sido larga y son conocidas muchas de sus gestiones. Ahora se desempeña como embajador del Perú en la UNESCO, pero no puedo dejar de mencionar que tuvo una disciplinada y acuciosa participación en el proceso de lo que sería la Guerra de las Malvinas, cuando trabajaba en nuestra embajada parisina, episodio que junto con Iris Valverde, destacada diplomática aquí presente, tuvo que ver con el ya famoso y conocido caso de que se habló mucho en la prensa del desvío de los misiles Exocet de marca francesa y que fue detectado, dicen, por el Servicio de Inteligencia inglés, quienes advirtieron de este hecho al gobierno francés. Toda una aventura. Manuel Rodríguez forma parte de esta legión heroica y democrática de diplomáticos que fueron arbitrariamente cesados por la dictadura fujimorista. Logró su reposición luego, como muchos otros, y fue reivindicado, pero su reivindicación además se plasmó en un reconocimiento no solo a su trayectoria como diplomático, sino a su trayectoria de compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, al ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores, y es aquí donde inicia un sólido trabajo para que el Perú recupere el espacio marítimo que legítimamente nos corresponde y que nos correspondía. Retomó un tema que había quedado olvidado. Aquí empezó su participación en la definición de la controversia de delimitación marítima con Chile y logra obtener una declaración del gobierno chileno que indica el gobierno chileno que la controversia existe y es bilateral. El 19 de julio del 2004, Manuel Rodríguez inicia formalmente el proceso a través de una nota diplomática dirigida a la canciller chilena, Soledad Alvear. Él fue quien dio comienzo a las negociaciones entre el Perú y Chile para delimitar la frontera marítima. En el texto enviado a la canciller chilena, Rodríguez Cuadros precisa que hasta la fecha el Perú y Chile no han celebrado, de conformidad con las reglas del derecho internacional, un tratado de delimitación marítima y que no existe límite marítimo entre los dos países. Este texto que comentamos se propone, o en el texto que comentamos se propone, que las negociaciones comienzan dentro de los próximos 60 días y que la finalidad de estas negociaciones deberá ser el establecimiento del límite marítimo entre el Perú y Chile, de conformidad con las normas del derecho internacional, mediante un tratado específico sobre esta materia. Más claro ni el agua. Este ha sido, para mí, el momento estelar y el origen de todo este proceso que se desarrolló en La Haya. Si Manuel Rodríguez no hubiera tomado esta decisión, de repente todavía estaríamos en el limbo de la ignorancia sobre este tema y el Perú no hubiera logrado lo que logró en el largo y dilatado proceso de la Corte Internacional de La Haya. Pero hay más. Luego de ser canciller, escribe dos importantes obras en donde junta su praxis como ministro de Relaciones Exteriores
en materia de limitación marítima con la teoría para fundamentar racional y técnicamente el por qué al Perú le corresponde ese espacio marítimo ocupado arbitrariamente por Chile. Por ello escribe delimitación marítima con equidad. El caso del Perú y Chile en el año 2007 y la soberanía marítima del Perú, la controversia entre el Perú y Chile en el año 2010. Dos libros que son de lectura obligatoria para comprender este tema. En reconocimiento a su acertada gestión, el 25 de agosto del 2011 se le incorpora oficialmente a la Comisión ad hoc para la defensa peruana del diferendo marítimo Chile. He tenido la posibilidad de leer los dos libros de Manuel y cotejar con algunas de las conclusiones que se dieron en La Haya. Y muchas de esas conclusiones ya están fundamentadas en esos libros. Y eso es algo muy importante destacarlo, porque evidentemente dio un paso de análisis, pero también un paso de decisión, que era fundamental darle una base racional, una fundamentación a lo que realmente nos corresponde. Bueno, hablemos un poco de política. Pese a que tuvo fuertes controversias, por así de llamar, verbales, con el gobierno anterior, por un tema que no se le probó absolutamente nada, Manuel Rodríguez Cuadros aceptó el pedido del presidente Alan García para ser embajador en Bolivia, en donde desarrolló una labor extraordinaria que, a mi entender, logra superar una situación delicada y un poco difícil que tuvimos con nuestros hermanos, con el país, con Bolivia. Esto implicó una gestión muy importante. Tomo en consideración estos tres episodios, porque en todos ellos Manuel Rodríguez Cuadros estuvo a la altura de las circunstancias al servicio del Perú. Puso al Perú por encima de cualquier interés personal y de esta manera cumplió no solo con su deber como diplomático, sino con sus principios, entre ellos de estar siempre con dignidad al servicio de los peruanos. Muchas gracias. A continuación escuchamos la conferencia del excelentísimo embajador Manuel Rodríguez Cuadros sobre el fallo de La Haya, alcances y consecuencias. Un fuerte aplauso para el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Señor doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad de Ricardo Palma, señor director de la Escuela de Posgrado, doctor Jorge Arroyo Prado, querido Paco, coordinador de la Escuela de Posgrado, doctores Juan Benítez y Hugo Guerra, a quienes aprecio desde hace mucho tiempo y cuyos comentarios de hoy me serán de gran utilidad y ayuda. Señores embajadores, señoras embajadoras, amigos, amigas, yo voy a hacer una presentación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que fue leída el 27 de enero, y voy a hacer un análisis estrictamente jurídico. La visión política de ese análisis es el título que está en este PowerPoint, que dice La nueva frontera marítima del Perú. No me voy a referir a los antecedentes, solamente quizás decir que este es un proceso que tuvo dos etapas básicas. La primera etapa
que es la etapa de los antecedentes y que podría denominarse como una fase de origen de la controversia, que se inicia en el año 1986 y que llega hasta el año 2002. En este proceso de origen de la controversia, lo más importante es el intercambio de notas que se hace el año 2000 a raíz del incidente de la caseta en el actual triángulo terrestre, que es objeto de comentarios en estos momentos en la radio, en la televisión, en los círculos políticos, académicos y en las ciudadanías de Perú y Chile. Porque ese intercambio de notas sustanció la controversia. Chile inscribió en Naciones Unidas su ley de línea de base, estableciendo que su límite exterior era por el paralelo que pasaba por el hito número 1, prolongándose mucho más allá de las 200 millas para cubrir lo que ellos denominaban su mar presencial. Ese mar presencial es el segundo triángulo de los 28.000 kilómetros cuadrados, que ha sido uno de los diferendos que ha constituido la controversia que la Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de resolver. Allí termina la etapa del surgimiento de la controversia. Y la otra etapa es la del surgimiento del proceso de dirimencia de la controversia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que empieza el año 2003, cuando yo soy viceministro de Relaciones Exteriores, y le presento al presidente Toledo la determinación de resolver el problema de la delimitación marítima a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese momento, para la Cancillería peruana no había solución. ¿Por qué no había solución? Porque estos diferendos de soberanía solamente tienen dos posibilidades de resolverse. En primer lugar, si las dos partes negocian y hacen un acuerdo. Y en segundo lugar, si una de ellas lleva a la otra a una corte internacional, siempre y cuando la otra parte haya reconocido la competencia de esta corte internacional. Una variante de esto es un arbitraje que las dos partes tendrían que solicitar. Y al año 2003, el estado de las artes, la situación de este tema que atañe profundamente no solamente la soberanía nacional, sino la vida económica y las capacidades y potencialidades del desarrollo económico y social de los peruanos y las peruanas, era que no se podía negociar porque Chile no aceptaba negociación. Y no se podía llevar el caso a la Corte porque el Perú no había reconocido la competencia de la Corte y Chile tampoco. Entonces, ¿qué había que hacer? Nada. No había ninguna posibilidad. El año 2003, para cambiar esta situación, yo dirijo un oficio al Congreso de la República solicitando que se apruebe el reconocimiento por parte del Perú de la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. El Congreso aprueba el año 2003 el reconocimiento del Perú de la competencia obligatoria de la Corte, y esa es también la primera acción del Congreso de la República, que siempre estaba asociado de manera positiva y con un criterio de cohesión y unidad nacional en todo este proceso judicial. Sin embargo, no bastaba con que el Perú reconozca la competencia de la Corte, porque con eso no resolvemos nada, porque si Chile no lo reconoce, no se puede hacer una demanda. Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas en la década de los 80, Nicaragua llevó a los Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia a un famoso juicio que se llamaba Nicaragua contra Estados Unidos, las actividades militares y paramilitares de la Contra, que eran los grupos armados que se habían formado para combatir al gobierno
sandinista que había sido elegido democráticamente en esa época. Y los Estados Unidos no habían reconocido la competencia de la Corte. Y Nicaragua llevó el caso amparada en el Pacto de Bogotá, que es un acuerdo de solución pacífica de controversias que todos los países de Sudamérica, Centroamérica y México firmamos en 1948. El Estatuto de la Corte establece dos puertas para reconocer la competencia obligatoria. La primera puerta es la del reconocimiento general de la competencia basado en el propio Estatuto, artículo 46A, que es la que hicimos nosotros al reconocer esa competencia en el año 2003. Y la otra puerta es cuando hay países que no han reconocido la competencia de manera general, pero que sí la reconocen a través de un tratado específico, distinto al Estatuto de la Corte, solo para determinados casos y solo en relación a determinados países. Esa segunda puerta era el Pacto de Bogotá, porque allí el Perú y Chile acordaron reconocer la competencia obligatoria de la Corte para sus diferendos de naturaleza jurídica, siempre y cuando se cumplan dos condiciones básicas, entre otras: que se sustancie la controversia jurídica y que se agoten las negociaciones diplomáticas. Si no se agotaban las negociaciones diplomáticas, no se puede llevar el caso a la Corte. Si no se sustancia la controversia jurídica, tampoco. Una vez que establecimos entonces que podíamos llevar a Chile a través del Pacto de Bogotá, tuvimos que retirar unas reservas que el Perú había hecho al pacto. 3 reservas, que es una reserva en el derecho internacional, todos aquí lo saben, es una excepción de aplicación de determinadas normas a un país determinado. Entonces el Perú dijo: a mí no se me aplican tales artículos del Pacto de Bogotá, y esos artículos eran los que necesitábamos para llevar la demanda a Chile. Entonces había que retirar las reservas. Y el año 2004, en el mes de abril, solicité al Congreso de la República el retiro de las reservas, y el Congreso de la República aprobó el retiro de las reservas y depositamos el instrumento de retiro en la OEA. Ya habíamos avanzado bastante. Luego teníamos que agotar las negociaciones diplomáticas, y allí se refirió ya Francisco Melo Quesada a la carta que yo dirigí a la canciller Soledad Alvear, de buena fe además, en julio del año 2004, solicitando que negociemos para trazar un límite marítimo que no existía. La canciller Soledad Alvear me contestó duramente, como debe ser, y me dijo en una nota también y en un comunicado público que no había nada que negociar porque el sistema ya estaba resuelto y Chile de ninguna manera negociaría algo que consideraba ya estaba establecido como frontera marítima a través del Paraguay. Yo recuerdo que casi todos los diarios me criticaron acerbamente. Portazo a Rodríguez Cuadros, eran las primeras planas, ¿no? Y muchos actores políticos decían: qué barbaridad, ¿cómo es posible que el embajador Rodríguez Cuadros le plantee así en frío una negociación al gobierno de Chile y que le ponga un plazo de 60 días? Eso es una barbaridad, ¿no? Y bueno, lo que pasa pues es que la diplomacia reservada, y lo que yo esperaba era esa respuesta, era ese portazo, porque con esa respuesta se habilitaba nuestra capacidad de recurrir a la Corte, porque se agotaban la posibilidad de las negociaciones diplomáticas. Y finalmente faltaba una última cosa, que era sustanciar la controversia. En el mes de noviembre, 4 de noviembre, en una reunión de jefes de Estado en Río de Janeiro, me reuní con el canciller Walker y aprobamos un documento firmado por los 2 cancilleres. Como ustedes saben, los cancilleres son los únicos funcionarios junto con los presidentes que comprometen a los estados, y en ese documento señalamos en un párrafo que en relación al problema de la delimitación marítima, los 2 países reconocíamos que era un
una situación de naturaleza jurídica donde los dos países teníamos posiciones opuestas y que era de naturaleza bilateral. La Corte Internacional de Justicia, en muchas sentencias, pero esencialmente en el caso Maromatis-Palestina, ha definido que es una controversia jurídica y ha dicho que una controversia jurídica, a los efectos de la Corte Internacional de Justicia, es una situación en que dos países tienen posiciones jurídicas distintas sobre una situación de hecho a derecho y que tiene naturaleza jurídica y que tiene que ser bilateral. Entonces, el texto de este comunicado conjunto, que es el único firmado por dos representantes del Perú y Chile en la historia del diferendo, era casi la misma redacción de la sentencia Maromatis-Palestina, y entonces conseguimos sustanciar la controversia jurídica y se cumplieron todos los requisitos junto con la aprobación de la ley de líneas de base que vino unos meses después para llevar el caso a la Corte. Contratamos 14 juristas internacionales para contrastar la posición jurídica que se había desarrollado con mis asesores en la Cancillería. Se redactó la demanda y cuando yo renuncié, pues se dejó la demanda. El otro paso importantísimo ya fue la presentación de la demanda que cupo al presidente García y al canciller García Belaúnde, José Antonio García Belaúnde, que presentaron la demanda en el año 2008 y tuvieron a su cargo toda la fase escrita. En esta etapa hay una cosa muy importante, que es el acuerdo que se hace con el Ecuador, que yo creo que es quizás el principal aporte de la gestión del presidente García y del embajador García Belaúnde, porque establecer el acuerdo con el Ecuador sería muy largo explicarlo, era una pieza clave en todo este proceso. Posteriormente, ya con el presidente Humala, se lleva a cabo la decisiva fase oral y la etapa en que estamos actualmente, que es la de la ejecución de la sentencia. Yo quiero explicarles la sentencia desde un punto de vista jurídico, pero de una manera que, sin recurrir a los códigos jurídicos que a veces son muy complicados. Y entonces quiero decirles lo siguiente como primera premisa. La Corte no falla en un ejercicio de libre albedrío, de libre pensamiento. Los jueces no se reúnen, analizan las posiciones de un país y de otro y cada uno tiene su propia visión, esas visiones se concilian y se da el fallo. Así no es. La Corte elabora su sentencia en base a unas reglas estrictas que la propia Corte se ha autoasignado a través de más de 30 años de jurisprudencia en materia de delimitación marítima. Y entonces, para comprender la sentencia es indispensable que tengamos como referentes esas reglas que tiene la Corte para elaborar el fallo, el dicto. La primera regla, bueno, ustedes saben que habían 3 diferendos dentro de una gran controversia. El primer diferendo era: ¿hay o no hay límite marítimo? Y si hay, ¿por dónde pasa? A este diferendo se le llamó el primer triángulo. ¿Podemos tener el mapa, por favor? El primer triángulo. Ese es el primer diferendo. La línea negra es la línea por el paralelo, que representa la posición de Chile. Pero esa línea negra por el paralelo no solamente representa la posición de Chile, sino representa la situación de facto desde siempre hasta el 27 de enero de este año. ¿Qué quiero decir con la situación de facto? Es decir, que en toda esa línea del paralelo, Chile ha ejercido de facto su soberanía y jurisdicción, y el Perú, por una actitud prudente de no generar una tensión o un conflicto, ha limitado su soberanía durante todos estos años y décadas, también teniendo como referencia ese paralelo. Entonces, determinar si este es el paralelo o si no hay límite era el primer diferendo de la controversia. El segundo diferendo de la controversia es ¿dónde empieza el límite marítimo?
el Perú señalaba que empieza en la latitud del punto Concordia, que es el punto final de la frontera terrestre, y Chile sostenía que empezaba en el hito número 1, que está pues como 400 metros al interior del territorio. El tercer diferendo era, ¿puede cambiar el mapa, por favor? Lo que se llama el segundo triángulo. Siga cambiando, por favor. Ese que dice 28.000 kilómetros cuadrados verde, el primero de la izquierda. Ese segundo triángulo ya no forma parte de la proyección de 200 millas de Chile, sino que es para el Perú una proyección de sus 200 millas, pero para Chile era alta mar. No era soberanía del Perú, Chile negaba la soberanía del Perú, y en ese segundo triángulo Chile ejerció prerrogativas jurisdiccionales de regulación de algunas actividades pesqueras, de preservación del medio ambiente, de explotación de los recursos de manera preferencial e inclusive prerrogativas de carácter administrativo en relación al personal y a los buques que se transportaban por esa zona. Entonces, estos eran los tres diferentes. La Corte tenía que resolver los tres. Y el método, la metodología que yo les he explicado es la siguiente. Primero, lo que hace la Corte, se pregunta: ¿existe un tratado o una obligación convencional de las partes que haya fijado el límite marítimo? ¿Existe una convención, un tratado que haya establecido el punto de inicio de la frontera marítima? ¿Existe una convención, un tratado que haya resuelto a quién le pertenece el segundo triángulo, y a todos los países del mundo o al Perú? Entonces la Corte siempre se pregunta e inicia todas sus sentencias con ese interrogante y busca si existe o no un tratado o un acuerdo convencional que haya trazado un límite o que haya resuelto el problema que ella tiene frente a sí. Si la Corte dice que existe, entonces se acabó el problema. Ya la Corte ni siquiera mira los argumentos de la contraparte. En la materia, la Corte puede establecer que hay una convención hasta las 200 millas, que era la petición de Chile. Si la Corte hubiese establecido que había un paralelo hasta las 200 millas, pues la sentencia era de media página y se consagraba íntegramente la posición chilena. Si la Corte determina que hay una convención, un tratado para parte del límite, entonces lo único que hace es reconocer ese límite. Y en el segmento donde no hay límite, aplica el derecho internacional. Y eso es en todos los casos, independientemente del caso peruano-chileno. ¿Esto qué significa? Que si no hay una convención, si no hay un límite pactado, entonces la Corte procede a trazar un límite conforme al derecho internacional. ¿Y qué dice el derecho internacional? Que se traza primero una línea bisectriz, una línea de equidistancia más precisamente, porque se supone que la línea de equidistancia produce una equidad de resultados casi a priori por razones de carácter geométrico. Y como los problemas de delimitación se producen porque hay una yuxtaposición de proyecciones marítimas, los fallos consisten en partir esa yuxtaposición. Por eso, cuando no hay un tratado, la Corte parte de la zona superpuesta a través, en principio, de una línea equidistante. Esa línea equidistante la somete a dos procedimientos. El primer procedimiento es determinar si hay alguna circunstancia pertinente, porque la circunstancia pertinente, que es de carácter geográfico, esencialmente, pero también económico o jurídico, puede significar que el trazo de la equidistancia, en vez de producir un resultado equitativo, produce un resultado inequitativo. Por ejemplo, si con la línea de la equidistancia la isla de un país pasa a la soberanía de otro país, en vez de ser equitativo, es inequitativo. En ese caso, la Corte modifica la equidistancia, hace un círculo para comprender la isla, sigue con la equidistancia, hace otro círculo para compensar al otro país,
luego continúa con la equidistancia. Lo que yo quisiera retener son dos nociones. La primera noción es que primero siempre en cualquier diferendo, controversia o punto a resolver, la Corte lo primero que va a hacer es decir, hay un tratado, hay un acuerdo entre las dos partes, ¿sí o no? Si hay, ya está prácticamente resuelto el problema. Si no hay, recién allí aplica el derecho internacional. Y esto es realmente muy importante, que después se lo voy a explicar. Entonces vamos a ver ahora cómo ha resuelto la Corte, en base a esta metodología, los tres diferendos que son parte de la controversia. Sobre el primero, sobre el del límite marítimo propiamente dicho, que es el primer triángulo, ese que está de dos colores aquí, la posición de Chile era la del primer mapa, que eso ya se pactó a través de la Declaración de Santiago de 1952 para todo efecto y hasta las 200 millas. Y la posición del Perú era no, la Declaración de Santiago, que es un tratado, eso fue decisivo precisar en la fase oral, no establece ninguna disposición de límite marítimo entre el Perú y Chile. La Corte, en ese caso, le dio el 100% de la razón al Perú. La Corte determinó que ningún artículo de la Declaración de Santiago, primero la Corte reconoce obviamente que es un tratado, en segundo lugar dice que ningún artículo de la Declaración de Santiago, y menos el artículo 4, que es el artículo crucial, estableció límites laterales entre el Perú y Chile, y adopta la posición del Perú en el sentido que el artículo 4 tiene pertinencia en materia de límites marítimos y que dice que en el caso de que haya islas, la proyección de las islas a las 200 millas se limita con el paralelo que pasa por el punto de encuentro de la frontera terrestre. Entonces el Perú siempre sostuvo que este artículo 4 se aplicaba única y exclusivamente, no sé si es mi celular, bueno, no soy el responsable, que se aplicaba única y exclusivamente al caso del Perú y el Ecuador. La suscripción del Tratado de Límites con el Ecuador confirmó eso. Consecuentemente, la Corte concluyó que la Declaración de Santiago no se aplicaba al caso porque no contenía ninguna disposición relativa a los límites marítimos del Perú con Chile. Pero en el proceso judicial no era el único instrumento convencional, no era el único tratado que estaba en juego. La Corte pasó inmediatamente a analizar si había otros tratados internacionales que hubiesen establecido un límite marítimo entre el Perú y Chile, y analizó todos los acuerdos, cerca de 8 acuerdos que se suscribieron entre 1952 y 1954 en el marco de las conferencias de preservación de las actividades pesqueras, de la fauna del mar y de la proyección hacia las 200 millas entre el Perú, Ecuador y Chile. Y el tratado con el que la Corte se quedó de todos estos para analizarlo como el de mayor relevancia para el caso fue el convenio que estableció una zona marítima especial en 1954. Este convenio no tiene por objeto establecer límites. Este convenio es un tratado internacional que establece una zona de excepción de sanciones a 10 millas hacia el norte y a 10 millas hacia el sur. Voy a volver a poner el primer mapa. De el paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Eso dice el artículo 1 del convenio. Allí ven la línea negra, a partir de la milla 12, el convenio 54 establece 10 millas hacia abajo y 10 millas hacia arriba,
una zona para que las embarcaciones que pasan de un lado al otro accidentalmente no sean sancionadas y no sean apresados sus tripulantes. Este convenio era el reto más grande que teníamos nosotros en el juicio, porque el artículo 1 literalmente dice: se establece una zona especial fronteriza de 10 millas al sur y 10 millas al norte en la zona donde se proyecta el paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Entonces, nuestra argumentación fue que la redacción no está diciendo se establece un límite marítimo entre los dos países por el paralelo. Eso no dice. Por eso no contiene pues coordenadas, nada, el convenio. El convenio no establece un límite marítimo por el paralelo. La prensa un poquito ha dado la idea de que la Corte ha reconocido de que este convenio habría establecido el límite marítimo por el paralelo de manera tácita. Eso no es así. Para nosotros se trataba, y eso está muy detallado en mis libros, de una redacción en un tipo de